tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Bueno, buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Para mí es un honor estar acá y también hay muchos nervios de estar acá. No necesariamente por estar con un micrófono o estar frente a personas, sino porque es la palabra de Dios lo que vamos a estar compartiendo y espero poder realmente transmitirles lo que creo Dios puso en mi corazón para ustedes esta mañana. Pero para que eso sea efectivo, tenemos que ponernos primero en las manos de Dios, tanto yo como ustedes, para pedirles también al Señor que les permita recibir eso que Él quiere darles esta mañana. Entonces les voy a pedir que por favor inclinemos el rostro y vamos a hacer una oración muy breve antes de iniciar. Gracias, Señor Dios, te damos en esta mañana por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Te pido, Señor, que a pesar de mí pueda ser un instrumento, Señor, para llevar a cada una de las personas que están acá o que nos están viendo lo que tú quieres, Señor, en esta mañana traer a sus vidas. También te pido que quites cualquier distracción, Señor, de las personas que están acá o que nos están viendo y que podamos realmente estar listos y preparados para lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a iniciar. Ahí en las pantallas tienen una frase que hace unos días mi hermana me compartió y que a mí personalmente me ministró mucho en ese momento. Dice, nacemos pareciéndonos a nuestros padres, pero morimos pareciéndonos a nuestras decisiones. Y les voy a decir por qué. Porque puede que hayan aquí personas que tengan papás que digan, ah, no, Elisa, o sea, es que yo quiero ser como mi papá o quiero ser como mi mamá, porque fueron hombres que a mí siempre me enseñaron valores, trabajadores, hijos de Dios, así que yo quiero morir pareciéndome a ellos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Usted puede decidir ser como su papá y ser como su mamá. Pero también puede que aquí hayan personas que digan, en mi caso no. Vieras que yo realmente, aunque amo a mi papá, aunque amo a mi mamá, es una persona que quizás no necesariamente yo fui criada de la mejor forma, no necesariamente en mi hogar fue un hogar que se agradó al Señor, pero le tengo a usted todavía una mejor noticia. Usted puede decidir ser diferente. Usted puede decidir romper con eso y decir, en mi hogar las cosas van a ser diferentes, yo voy a ser un ser humano diferente, pero eso solo lo podemos hacer si nosotros decidimos que queremos hacerlo. Aquí les voy a decir algo y tal vez va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero el cambio de su vida, el cambio de mi vida, el cambio en nuestro hogar, el cambio en nuestra relación de matrimonio con hijos, no siempre necesita un milagro de Dios. Necesita que nosotros decidamos cambiar. Y por supuesto, pedirle fuerza al Señor, pedir sabiduría, eso lo vamos a ir viendo, pero lo primero es que tomemos la decisión de que queremos hacerlo. ¿Ok? Vamos a leer Santiago, del versículo 2 al versículo 8, que es la base bíblica que sustenta esto, y tal vez al inicio ustedes van a decir, no sé cómo conecto lo que Elisa está hablando con lo que leímos, pero al cierre ustedes van a entender por qué es la base bíblica. Santiago dice que lo tienen ahí en las pantallas, ¿verdad? ¿Cierto? Dice, hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas, pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menosprezar a nadie,
pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque es, ojo como cierra, indeciso e inconstante en todo lo que hace. Para empezar a hablar del tema, tenemos que partir de qué es una decisión, porque a veces damos por sentado que todos sabemos qué significa una palabra o que todos tenemos el mismo concepto de una palabra, y no necesariamente es así. Entonces yo me fui al diccionario a buscar qué es una decisión, a pesar de que yo tengo mi concepto de qué es una decisión. Pero la idea es que antes de iniciar todos tengamos o podamos consensuar qué es una decisión para nosotros. Y el diccionario lo que nos dice es que una decisión básicamente es una determinación o una resolución que se toma. ¿Qué se toma? Yo quiero que nos enfoquemos en eso, porque cuando decimos que se toma, lo que quiere decir es que tiene que haber un proceso mental en el que yo tomo esa decisión. O sea, es una cuestión personal, es una cuestión individual, no es que otro decida por mí, no es que Dios decida por mí. Yo tengo que tomar la decisión, yo tengo que ser un ser pensante y tomar mis decisiones. ¿Ok? Después dije, bueno, para que me quede todavía más claro la definición, voy a buscar sinónimos de decisión. Y aparecieron varios: resolución, dictamen, determinación, pero apareció uno que incluso a mí me generó alguna sorpresa, y es firmeza de carácter, como un sinónimo de decisión. Me generó sorpresa en ese momento, pero cuando empecé a avanzar en el tema y empecé a estudiar los versículos de Santiago que leímos al inicio, dije, no es sorpresivo, porque al final de cuentas Santiago reafirma esto. Dice que realmente el hombre que es constante es el que va a llegar a tener ese carácter íntegro. Así que ahí está también. Y después algunos antónimos, el más obvio, indecisión. Antónimo de decisión, indecisión. Pero había también un antónimo que quizás puede ser hasta un poco fuerte: cobardía. La cobardía es lo contrario a tomar decisiones. ¿Ok? Teniendo como base esto, tanto los versículos de Santiago que leímos como esta definición de lo que es una decisión, yo quiero compartirles con ustedes 3 verdades acerca de lo que son las decisiones y el carácter. Y la primera es que decidir en la vida no es opcional. Incluso, voy a ir más allá, decidir es un principio bíblico. Ayer por la noche les decía a los que estaban acá que incluso cuando no estamos tomando una decisión, ya estamos decidiendo. Así que siempre vamos a estar decidiendo, constantemente. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos formó como seres pensantes, como seres razonantes, y Dios quiere que nosotros decidamos en la vida. Y es un principio que está en la Biblia, y lo vamos a ver con estas 2 citas que tenemos acá. La primera es la de Génesis 2, del 15 al 17, que dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. El Señor le dijo, no deberás comer. Él dejó un mandato claro, pero le dijo, el día que de él comas, es decir, el ser humano tenía que elegir. Eso es un principio bíblico y se llama libre albedrío. Pero básicamente es eso, que tenemos la opción de siempre elegir en la vida. La segunda cita que quiero compartir con ustedes es Juan 3:16, que es sumamente conocida, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está la decisión. ¿Quién va a ser salvo? Todo aquel que decida creer en el Señor. Por eso les digo que tomar decisiones
siempre fue algo que Dios estableció para el ser humano. Por supuesto que muchos quisiéramos que Dios decida por nosotros siempre. ¿Se imaginan qué alivio? Cuando hay que tomar decisiones importantes, trascendentales en la vida, poder decir, bueno, Dios va a elegir por mí, entonces voy a la opción segura. Si Dios elige por mí, voy a la segura. No, lamentablemente no. Él nos hizo seres pensantes para que nosotros decidamos. Porque si no, el pastor Arturo tiene una frase y es que si no hay libertad de elegir, entonces no hay amor, hablando de la elección que hacemos por el Señor, ¿cierto? Y así es con todo en la vida. Tenemos que elegir, no es opcional. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es que esas decisiones de la vida son las que definen mi carácter. Hay decisiones que son, es más, que yo no sé si deberían llamarse decisiones, porque son cosas lógicas. Si yo voy para el gimnasio, yo no me voy a mi cuarto y donde están los zapatos y digo, ¿qué me pongo? ¿Unas botas, unos tacones o unas tenis? ¿Cierto? Yo inmediatamente me pongo mis tenis. Es una decisión, pero son cosas lógicas. Hay otras decisiones que son las que siempre que hablamos de decisiones grandes o decisiones importantes, decimos con quién me voy a casar o qué voy a estudiar. Por ejemplo, mi hija estaba en ese proceso el año pasado y recuerdo que me dijo, me parece muy injusto a los 17 años tener que decidir qué voy a hacer el resto de mi vida. Y yo dije, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, es una decisión grande, es una decisión importante, ¿cierto? Pero yo hoy no quiero hablar necesariamente de esas decisiones. Yo quiero hablar de esas decisiones que pueden ser incluso diarias, que pueden parecer ordinarias, llamémosle así, pero que son las que al final de cuentas definen mi carácter. Son esas decisiones de cuando yo digo cómo quiero que sea mi relación diaria con Dios, cómo quiero que sea mi servicio al Señor, o incluso, vayámonos a la parte interpersonal, cómo va a ser mi relación con mi esposo, con mi hija, con mis compañeros de trabajo. ¿Voy a ser una persona en la que los demás pueden confiar? Eso se decide. ¿O voy a ser una persona que por el contrario va a llegar el momento en que la gente dice, a esa hermana no le cuente nada? Si usted le dice que ore, dígale, ore por una petición que tengo personal, nada más. ¿Cierto? Eso se decide. Y son decisiones muchas veces del día a día. No son decisiones que necesariamente pensemos es la gran decisión, como con quién me voy a casar, que les decía. No, son decisiones diarias, pero son las decisiones que construyen quién soy yo, que construyen a qué quiero, o sea, si realmente quiero ser un profesional, qué clase de profesional quiero ser. Si soy un comerciante, si tengo un negocio propio, ¿qué clase de negocio voy a tener? ¿El que está en regla? ¿El que tiene ganancias justas o no? Esas son decisiones del día a día. Y para eso quiero que leamos Santiago 1, del 6 al 8 de vuelta, que dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Si nosotros queremos ser una persona de carácter en las diferentes áreas de nuestra vida, no podemos ser indecisos e inconstantes. Tenemos que ser íntegros, y esto quiere decir, y constantes, y esto quiere decir que si ese es el carácter que yo quiero tener, así debo de comportarme en todas las áreas de mi vida y cada día. Eso es lo que construye mi carácter. Y antes de pasar al tercer punto, es importante no confundir carácter con temperamento. Muchas veces cuando hablamos de carácter, incluso existe el dicho de, uy, es que tiene un carácter súper fuerte. ¿Quién ha escuchado eso? Yo lo he escuchado montones de veces, porque en mi caso, al igual que como dice el pastor Arturo, yo soy de mecha corta. Entonces lo he escuchado muchas veces. Por la gracia de Dios se me ha ido alargando con los años y con la madurez y con la formación del carácter, pero lo he escuchado muchas veces. Mal llamado ese carácter fuerte.
porque realmente cuando uno habla de carácter fuerte, después aprende que es otra cosa. Eso es temperamento, son dos cosas distintas. Una cosa es temperamento y otra cosa es carácter. ¿Cuál es la buena noticia? El temperamento es algo que muchas veces incluso es hereditario, no es modificable, es algo que está ya intrínseco a la persona, pero el carácter sí es modificable. El carácter se construye y se construye a base de decisiones. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es ¿por qué es importante mi carácter? Bueno, porque el carácter es lo que define quién soy yo. De hecho, los psicólogos, no voy a entrar en el terreno, primero porque no soy psicóloga, no soy experta, y segundo porque tampoco quisiera decir algo que es incorrecto, pero los psicólogos dicen que la suma del temperamento más mi personalidad es lo que define, la suma, por eso les dije que no me iba a meter en eso, la suma de mi personalidad más mi carácter es lo que construye quién soy yo. ¿Ok? Entonces, por eso es que es importante realmente mi carácter, porque es lo que va a definir cómo yo me enfrento a las cosas en la vida. Es lo que va a definir cómo yo asumo una prueba, cómo yo asumo un diagnóstico médico, cómo yo me relaciono, cómo yo crío mis hijos. Incluso no pensemos solo en las cosas negativas, pensemos en lo positivo. Es mi carácter lo que va a definir también cómo yo asumo el éxito, cómo yo asumo cuando me va muy bien, cómo cuando el Señor me bendice financieramente, cómo llamémosle sobreabundancia, como hemos aprendido acá, cómo yo administro esos recursos, cómo yo administro mi tiempo, cuando también he sido bendecido quizás con un trabajo que me demanda muchísimo y que me permite generar riqueza. Todo eso, cómo usted lo enfrente, sean cosas muy buenas en la vida o sean pruebas en la vida, lo que va a definir cómo usted lo asuma es su carácter. La semana pasada el pastor Arturo hablaba de que cuando él recién se convirtió o aceptó al Señor, para que lo entendamos mejor, él ese mismo día le dieron un micrófono y él terminó predicando. Yo sé que ustedes han escuchado esa historia. Y yo lo escuchaba y yo decía, definitivamente ahí hay dos cosas que siempre vemos o entendemos. Uno, que él tiene un llamado del Señor, y dos, que tiene un don para hacerlo, porque no todo el mundo lo tiene, de tomar un micrófono, de desarrollar un tema y sobre todo con la ayuda de Dios de que ese mensaje llegue a las personas. Pero ¿saben ustedes qué es lo que a él y a muchas otras personas en diferentes áreas de la vida lo ha sostenido por 43 años? No es ni el llamado ni el don que recibió, es el carácter. Es independientemente de su estado de ánimo, independientemente de las pruebas, incluso de cuando ha recibido, ¿por qué no?, hasta ofertas interesantes, de quizás fuera del país. No, es su carácter lo que lo ha mantenido. Y eso aplica para todo en la vida. Ayer en la noche estaba viendo un reportaje de los humanos más veloces del mundo. Entonces habla de esos atletas de alto rendimiento que corren los 100 y los 200 metros planos, que la gran mayoría son personas de color de piel oscura, personas de raza negra. Son genéticamente extraordinarios para eso, es impresionante. Pero a esos atletas lo que los mantiene ahí no es tampoco ese talento, no es, que sin duda lo tienen que tener innato, o sea, eso está claro, tiene que haber una parte genética que está ahí, pero para ellos llegar a ser medallistas olímpicos año tras año, después de lesiones, después de caídas, muchos de ellos incluso después de venir de hogares disfuncionales y complicados, no necesariamente nacen en casas donde sus papás son atletas, donde reciben la mejor alimentación, la mejor formación, disciplina, ¿no? ¿Saben qué los hace estar ahí? El carácter. Levantarse todos los días, entrenar, incluso cuando ya han ganado algunas medallas y son compensados económicamente y tienen acceso a lujos y a cosas, no decir, ay ya, no,
seguir entrenando. Llegué hoy de una competencia, igual mañana me levanto a las 4 de la mañana. Bueno, eso aplica para todo en la vida. Eso aplica para lo espiritual, eso aplica para lo relacional, eso aplica para todo. Y al final de cuentas, cómo yo construya mi carácter y cómo yo tome mis decisiones va a afectar todas las áreas de mi vida, física, mental, emocional, relacional. Por eso es que es importante que tengamos conciencia de por qué debemos tomar decisiones de forma correcta y de cómo debemos buscar ser una persona de carácter. Pero bueno, ahí ustedes me dirán, bueno, Elisa, perfecto, me quedó clarísimo, pero ¿cómo tomo buenas decisiones? ¿Cómo puedo yo forjar mi carácter a través de tomar buenas decisiones? 3 cosas. Lo primero, pida sabiduría a Dios. Eso es lo primero, para tomar buenas decisiones en la vida. Pero no nos quedemos en un concepto muchas veces de, ay, sí, es que yo le pido sabiduría a Dios, o sea, como un concepto como no aterrizado, como etéreo. La Biblia es muy clara de qué es la sabiduría. Y esa cita no está acá anotada, no sé si lo están viendo en las pantallas, pero es en Proverbios 9:10 para los que están anotando. Y lo que dice es, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Eso es la sabiduría. Y esta cita vino a mí porque justamente leí una frase de un autor muy conocido que decía, sabiduría no consiste en acumular conocimiento, consiste en hacer lo correcto. Pidamos sabiduría a Dios, pidamos ayuda a Dios, pero ser sabios es hacer lo correcto. Y hacer lo correcto viene del temor a Jehová. También hay otra cita por ahí que les coloqué, que es la de Santiago 3 del 14 al 17, no sé si la tienen en pantallas, pero igual la voy a leer, y dice, quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad, que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de fallar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Cuál es la buena noticia? Que el Señor también nos dijo, lo leíamos en Santiago al inicio, si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dijo? Y Él se las va a dar abundantemente y sin reproche, pero entendiendo la sabiduría a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Porque muchas veces estos conceptos nos cuesta bajarlos de eso abstracto, de decir, uy, es que el Señor que me dé sabiduría. ¿Quiere ser sabio? Compórtese así, haga lo correcto. Número 2, confiar en Dios. Eso es lo segundo que tenemos que hacer si queremos tomar buenas decisiones. Confiar en Dios es una decisión en sí misma. Usted es el que puede decidir si quiere confiar en Dios o no. Pero ¿por qué es importante confiar en Dios para tomar buenas decisiones? Porque principalmente cuando vienen momentos difíciles en la vida, cuando vienen momentos complejos en la vida, el ser humano, ¿qué es lo que queremos? Resolverlo. Sobre todo algunos que tenemos un temperamento, aquí ya no es carácter, que somos acelerados y resolutivos. Yo soy así. Entonces pasó algo y yo necesito ver cómo yo acomodo eso, cómo yo lo resuelvo. Yo ya tengo a veces plan A, plan B, plan C y plan D, porque si alguno me falla, alguno me funciona. Pero con el paso de los años he entendido que si yo quiero tomar una buena decisión, tengo que confiar en Dios. No es si yo tengo la capacidad, tengo que confiar en Dios y saber. Y acá las citas que tengo es Romanos 8:28 y Romanos 8:31. Estuvimos aprendiendo muchísimo sobre el capítulo de Romanos 8 las semanas anteriores. Y son las que dicen, y sabemos que
todas las cosas obran para el bien de los que lo aman, que han sido llamados según su propósito. Y Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si realmente sabemos, como inician estas citas y como lo predicaba Arturo las semanas anteriores, así es como vamos a confiar en Dios. Si no lo sabemos, si solo lo hemos escuchado, pero no lo hemos llevado a la práctica, cuando tengamos que tomar decisiones importantes en la vida, vamos a querer humanamente tener plan A, plan B, plan C y plan D. Y que no está mal, porque veíamos que Dios nos hizo seres pensantes y capacitados para tomar decisiones. Pero primero pidiendo sabiduría, segundo teniendo confianza en Dios. Y el tercer punto para tomar buenas decisiones es vivir en la voluntad de Dios. Y ese es el punto que amarra todo. Y la voluntad de Dios es un término que quizás va a sonar un poco, no sé si fuerte lo que voy a decir, pero es un término que ha sido muy manoseado por los cristianos, o mal utilizado, tal vez para no usar esa palabra tan despectiva. Es que estoy esperando la voluntad de Dios. Es que si es la voluntad de Dios, es que el Señor me hable porque yo quiero escuchar la voluntad de Dios. Y se vuelve también en un concepto que está muy arriba, que está muy etéreo, que no logro aterrizar, que no logro materializar. Y aquí quiero volver incluso a uno de los antónimos que leíamos de la palabra decisión. Incluso muchas veces nos volvemos cobardes a la hora de tomar decisiones que debemos tomar porque estamos esperando la voluntad de Dios. Porque queremos que, como si fuéramos niños, ¿verdad? Que cuando uno tiene hijos pequeños uno decide todo. Hasta qué ropa se va a poner, a qué hora se duerme, a qué hora se levanta, uno decide todo, ¿cierto? El día que usted se da cuenta que sus hijos están creciendo es el día que le dice, no me voy a poner eso, no me gusta. Ese día usted dice, ya no tengo un chiquito pequeño, ¿ok? Bueno, pues la palabra de Dios nos manda a no ser como niños. Él nos dice que espiritualmente tenemos que ir creciendo y que tenemos que ir madurando. Entonces, muchas veces cuando decimos, es que estoy esperando la voluntad de Dios, hermanos, la voluntad de Dios ya nos fue dada y está en la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Y yo quiero que leamos la cita de Efesios 4, del 21 al 25, que dice, por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. No se contenten con solo oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Ahí está la voluntad de Dios para nuestra vida, en la palabra de Dios. Ya está claro cómo tenemos que tomar decisiones, ya está claro qué es lo que Dios espera de nosotros. Sí, por supuesto que tenemos que pedirle ayuda al Señor. Humanamente no vamos a poder, eso está claro. Siempre tenemos que pedirle ayuda al Señor. Tenemos que partir de pedir sabiduría, como les decía. Tenemos que partir de confiar en Dios. Tenemos que partir de seguir la voluntad de Dios. Pero todas esas herramientas nosotros las tenemos. Y la única que puede que, digamos, siento que me falta, porque el mismo Señor lo dijo en la cita de Santiago, dijo, pídanla y yo se la voy a dar abundantemente. Así que está en nosotros decidir cómo quiero ser como persona, como profesional, como padre, como madre, como hermano, como hijo y como hijo de Dios.
¿Cuál es ese carácter para el cual yo quiero construir y cuál yo quiero tomar las decisiones correctas para llegar a ser, como decía Santiago al inicio, en la cita que veíamos, íntegros y perfectos, sin que nos falte nada? Perfectos, recuerden que no es ausencia de fallo. Perfectos es para lo que fuimos diseñados. Ser como tal y para lo que fuimos diseñados. Para el propósito que dio Dios a nuestra vida. Y la única forma de serlo es si yo decido serlo. Y tomo decisiones para hacerlo. Y construyo mi carácter para hacerlo. No siempre va a ser fácil. No siempre vamos a tener, y ayer el pastor Arturo lo decía y lo ha venido diciendo y nos va a predicar sobre eso, no siempre vamos a tener las mejores cartas para ganar el juego. No siempre. Pero juguemos la mejor partida que podamos, con la sabiduría de Dios, confiando en Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Para ir cerrando, yo quiero que leamos también una pregunta, no sé si está en las pantallas, que está por ahí y que dice: ¿cuál es la decisión más trascendental de tu vida? No sé cuál es la decisión más trascendental de su vida. Tal vez les voy a dar así 30 segundos rápido para que lo piensen y lo aterricen. Mientras ustedes lo están ahí pensando, yo les voy a contar cuál ha sido la decisión más trascendental de mi vida. Si bien es cierto, yo asisto a esta iglesia desde los 4 años, como decía Arturo al inicio, fue hasta hace alrededor de unos 19 años que yo tomé la decisión más trascendental de mi vida. Y fue cuando yo dije: Señor, yo te voy a entregar mi vida y yo te voy a servir. No importa cómo, no importa si es a rastras, no importa si es de rodillas, no importa si un día con mucha pasión y otro día con desgano. No importa si en el éxito, humanamente hablando, o no importa si en el fracaso, humanamente hablando, pero yo te quiero seguir. Y yo quiero marcar diferencia y muchas cosas que quizás tuve anteriormente en mi vida, hacerlas diferente. Yo quiero que mi hija crezca en una familia diferente. Y para mí esa fue la decisión más trascendental. Y hasta el día de hoy, por la gracia y la ayuda de Dios, lo estoy haciendo. Con fallos, con caídas, y van a seguir muchísimas, pero yo sé que si el Señor me ayuda, puedo lograrlo. Y estoy segura que cada uno de los que estamos acá también, independientemente de que ese sea el primer día que usted está acá, que usted tenga 1 mes, 6 meses, 10 años, 20 o 50, yo quiero que para terminar, escuchemos un texto precioso que habla de lo que es la realidad de la vida, pero que también habla de que si nosotros decidimos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y con la ayuda de Dios, podemos lograr ser ese hombre y esa mujer íntegra, y sobre todo también si confiamos en el Señor. Entonces, escuchemos este himno, permitan que el Señor les ministre a través de la letra, que es preciosa, y después solamente vamos a hacer una oración muy corta para que todos los que así lo deseen digan: Señor, si ya lo estoy haciendo, quiero seguir y quiero que me ayudes por muchos años más. Y si no, a partir de hoy, yo quiero ser un hombre, quiero ser una mujer que toma decisiones y que trabaja por tener un carácter de acuerdo a lo que ya está en tu palabra, que es tu voluntad.